El presidente Al-Assad promulga el decreto legislativo número 44 para el año 2013 que estipula ofrecer a los hijos de los mártires un número de becas que no supera el 10% del total de las becas científicas. Nuestras Fuerzas Armadas continúan la persecución y aniquilación de los terroristas. Las plazas de Egipto presencian protestas y manifestaciones millonarias bajo el lema "La legalidad popular y el resguardo de la independencia nacional". Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, promulga el decreto legislativo número 44 para el año 2013 que estipula ofrecer a los hijos de los mártires un número de becas que no supera el 10% del número total que se indica en el anuncio de las becas científicas, así como un porcentaje que no supera el 10% de las becas de las cuales se benefician los estudiantes en función de la cláusula B del artículo 19 del reglamento de las becas científicas y las becas de las universidades privadas sirias dedicadas al Ministerio de Enseñanza Superior. Sobre el terreno, las Fuerzas Armadas sirias instauraron la seguridad y estabilidad en el barrio de Al-Aqila, en la localidad de Hajira, en Damasco Campo. Asimismo, continuó la persecución a los terroristas en Barze, logrando liquidar a un número indeterminado de ellos, además de allanar un escondrijo de una banda terrorista armada en las fincas de Duma y ultimar a su cabecilla. En el mismo marco de las operaciones del ejército en Zamalka, Erbil y Harasta, las Fuerzas Armadas destruyeron armamento y municiones de los terroristas y dejaron decenas de muertos y heridos en sus filas, así como liquidaron a varios cabecillas. En el mismo contexto, las fuerzas del ejército destruyeron escondrijos de terroristas, ultimando a un número de ellos en las fincas de Al-Bahiriya, Der Salman y Al-Diabiyya, y persiguieron a otras bandas en los poblados de Han al-Shih y Bet Jin. Durante una operación de inspección en las fincas adyacentes a la ciudad de Al-Kareitén, en la campiña de la provincia central de Homs, las Fuerzas Armadas encontraron grandes cantidades de armas que incluyen lanzamorteros, cohetes, un dispositivo de transmisión satelital, una fábrica de artefactos explosivos y un escondite que contiene materiales médicos y medicamentos robados, además de un vehículo turco. Por otra parte, un ciudadano falleció y otros resultaron heridos a raíz de un ataque terrorista contra un autobús en las cercanías de la fábrica de mantas en la misma provincia. En la ciudad de Palmira, en la campiña de la provincia central de Homs, las Fuerzas Armadas consiguieron controlar el barrio oeste de la ciudad después de acabar con varios terroristas que se atrincheraban dentro del mismo utilizando las casas de los civiles como una base para sus ataques contra las propiedades públicas y privadas. El presidente del Parlamento, Dr. Mohammad Jihad al-Laham, destacó la importancia de trabajar para hacer frente a los planes exteriores encaminados a fragmentar la nación árabe. Durante su reunión con una delegación popular argelina integrada por políticas académicas y científicas, al-Laham puso de relieve las sólidas relaciones históricas entre Siria y Argelia, señalando que los sirios desde hace más de 2 años enfrentan un terrorismo internacional sistemático orquestado por Estados Unidos, Occidente y los países árabes reaccionarios. Al-Laham señaló que la Liga Árabe abandonó la causa palestina y se convirtió en una herramienta de apoyo a los terroristas en Siria y de instigación para la intervención militar en el país, subrayando que el ejército sirio está determinado a arrasar con todos los terroristas y restablecer la seguridad y estabilidad en todo el suelo sirio. El primer ministro Dr. Wael al-Haraki afirmó que el gobierno está comprometido con todos sus deberes ante los ciudadanos
y está subsidiando los derivados del petróleo y los víveres mucho más que antes. El primer ministro, en una intervención ante la Conferencia General del sucursal del Sindicato de Médicos de Damasco, aseguró que Siria dispone de una reserva estratégica de trigo suficiente para 2 años. Sin embargo, el gobierno está importando el trigo y la harina de pan a causa de los atentados terroristas contra los silos y molinos, los cuales dejaron fuera de servicio el 40% de los molinos existentes. Asimismo, señaló que el gobierno comenzó a indemnizar a los ciudadanos cuyas casas se encuentran dañadas, apuntando que hasta la fecha han sido distribuidos unos 6,2 millones de libras sirias de una suma total de 30.000 millones asignada para compensar a los afectados. Al-Halaki dijo que los centros de acogida temporal están albergando a 170.000 ciudadanos, señalando que existen 4,9 millones de desplazados que reciben ayudas del gobierno, donde este último les destinó más de 12,4 mil millones de libras sirias. En otro contexto, Al-Halaki subrayó que el gobierno continúa con los preparativos de la Conferencia del Diálogo Nacional que se celebra en Siria, sosteniendo que esta conferencia no se contradice con la Cumbre de Ginebra II, considerando que muchos obstáculos se anteponen a la celebración de esta cumbre internacional y a que existen países no les interesa su celebración, teniendo en cuenta las continuas victorias alcanzadas por el ejército árabe sirio. Las plazas de Egipto son escenario de manifestaciones y marchas millonarias bajo el lema "La legalidad popular y la defensa de la independencia nacional", convocadas por las fuerzas revolucionarias y nacionales egipcias en reafirmación de la legitimidad del pueblo y la defensa de la decisión nacional soberana, y para salvaguardar las conquistas del pueblo egipcio contra cualquier tentativa maligna interna o externa. Entre tanto, políticos y clérigos egipcios invitaron a los hermanos musulmanes a reconocer la voluntad popular que derrocó a Muhammad Mursi, quien cometió numerosos errores, y les instaron a dejar de utilizar la religión contra los hijos del pueblo egipcio, advirtiendo del peligro de fomentar la sedición y el caos en venganza por la pérdida del poder. En el mismo contexto, la Fiscalía General decidió encarcelar al líder Hazem Salah Abu Ismail por el periodo de 15 días mientras se investiga el caso, acusándole de instigar el homicidio de los manifestantes con el fin de aterrorizarlos, así como formar bandas armadas con el mismo objetivo. En Turquía, las fuerzas de Erdogan detuvieron a 59 manifestantes a raíz de las escaladas manifestaciones antigubernamentales que se ha intensificado desde la caída de la hermandad musulmana en Egipto, donde los manifestantes reclamaron el mismo destino de los hermanos musulmanes de Turquía liderados por Erdogan. Las fuerzas de Erdogan emplearon las gases lacrimógenas y los cañones de agua para impedir que miles de manifestantes respondan la convocatoria de la Junta Solidaridad Taksim y llegar a la Plaza Taksim y luego dirigirse hacia el Parque de Kizi, luego de que un tribunal administrativo en Estambul haya anulado el proyecto de rehabilitación de la Plaza de Taksim bajo la excusa que viola la identidad habitacional. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El presidente Al-Assad promulga el decreto legislativo número 44 para el año 2013 que estipula ofrecer a los hijos de los mártires un número de becas que no supera el 10% del total de las becas científicas. Nuestras Fuerzas Armadas continúan la persecución y aniquilación de los terroristas. Las plazas de Egipto presencian protestas y manifestaciones millonarias bajo el lema "La legalidad popular y el resguardo de la independencia nacional". Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.